Informé desde nuestro primer resumen, la Suprema Corte estableció el miércoles jurisprudencia para el consumo recreativo de la marihuana, decisión que permitirá cultivar y consumir la planta con fines recreativos a cualquier ciudadano que solicite un permiso al gobierno federal. Por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra, la primera sala de la Suprema Corte aprobó amparos bajo las ponencias de la ministra Norma Piña y el ministro Arturo Saldívar. Vamos a hablar al respecto con el abogado constitucionalista Andrés Aguinaco, que fue uno de los abogados que empezó estos litigios estratégicos por el consumo recreativo de la marihuana, por el derecho a consumir de forma recreativa la marihuana. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, algo que comenzó ya hace varios meses, ahora sienta jurisprudencia y ahora cualquier persona que tramite un amparo semejante podrá cultivar para su propio uso y consumir marihuana. ¿Qué es lo que debe saber el público que nos escucha al respecto, Andrés? Bueno, deben saber que tras muchos años de lucha de la sociedad civil, de los abogados involucrados, en este momento ya se integra jurisprudencia. Lo que esto quiere decir es que a partir de esta quinta sentencia, ningún juez del país puede interpretar la Constitución, la existencia de este derecho, de forma diferente. Entonces, se elimina mucha incertidumbre sobre el éxito de las demandas. Ya todos los que demanden, porque les haya negado su autorización, por ejemplo, deben tener una misma respuesta del Poder Judicial de la Federación. Una respuesta en sentido afirmativo, es decir, que tiene ese derecho, que no puede ser sancionado penalmente por cultivar marihuana y consumirla. La pregunta que te haría en términos de lo aprobado es ¿qué cantidad es lo que puede una persona que tenga uno de estos amparos producir para su consumo? Bueno, eso se deja en manos de COFEPRIS. Es esa autoridad la que debe decidir qué es una cantidad razonable. Y lo que ha pasado es que en el cumplimiento de cada una de las sentencias, COFEPRIS tampoco lo define. Entonces se deja al arbitrio de cada una de las partes, lo que es muy razonable. Si se viera que alguien está abusando, que a lo mejor estuviera comercializando con la sustancia que tiene para sí mismo, pues claramente estaría en violación de esos derechos y en violación de esa sentencia y de ese permiso que le dieron. Entonces, hasta ahora se ha dejado a la discreción de cada uno de los amparados. Lo que queda prohibido es vender la marihuana a terceros, ¿no? Claro, porque lo que se reconoció en este momento fue el derecho personal, el autoconsumo. Ujú. Eso quiere decir que solo se van a reconocer también los derechos accesorios a ese. Pues si el gobierno no nos la va a dar y no hay una tienda en la esquina que nos lo dé, pues entonces tiene que reconocer el derecho a obtener la primera semilla, a sembrar la planta, a transformarla, a portarla y eventualmente consumirla. Pero un derecho que no sería correlativo a eso sería yo iniciar un tianguis o empezar la venta de esa planta a otras personas. No es correlativo al autoconsumo, también yo iniciar toda una empresa o empezar a enajenar estas plantas, ¿no? Ahora, la pregunta que probablemente muchos en nuestra audiencia están haciendo es decir, si uno no puede comprar ni vender, pues tampoco puede comprar las semillas para sembrar la marihuana que eventualmente consumiría. Sí, eso generó muchas dudas, muchas preguntas, pero lo que ha ido diciendo la Suprema Corte es que COFEPRIS tiene que señalar la forma de adquisición de la primera semilla Ujú. para cada uno de los amparados, y eso se ha resuelto dando permisos individuales de importación. Entonces, hasta ahorita un que otro amparado les han dado sus permisos y ellos de distintos países donde es válido comprarla y exportarla van a traer unas primeras semillas a México. Lo que además es muy interesante porque estas primeras semillas que van a traer a México son variedades mexicanas. Ujú. Entonces se va a hacer una simulación como si no existiera el cannabis en México, como si no hubiera en cada banqueta, como si no hubiera en cada camellón del periférico, y las variedades mexicanas se van a importar. Ahora, el permiso es decir, no lo importa COFEPRIS, lo importa la persona que tiene este amparo. Claro, COFEPRIS lo valida, Ajá, da permiso individual de importación de y acuerdo. cada persona lo va importando. Ahora, conforme esto vaya avanzando, pues ya va a existir en México tenedores legales.
si estos amparados traen una cantidad más o menos razonable para ellos empezar a sembrar, Sí. pues a lo mejor el siguiente amparado, COFEPRIS ya no necesita darle un permiso de importación, sino que puede acercarse a cualquiera de los amparados y decirle, oye, necesitamos cannabis para esta otra persona, y sería más fácil obtenerlo de esa persona. Claro que tendría que ser de forma gratuita porque ellos no pueden enajenar o vender Claro, las no plantas pueden o semillas venderlo. que ya tuvieran. Oye, de acuerdo con lo aprobado y con lo dispuesto por COFEPRIS, ¿dónde puede consumir la persona que tiene el amparo y el permiso? ¿Dónde puede consumir la marihuana? Bueno, no puede ser enfrente de menores de edad, Ajá. y aquí ya es la Suprema Corte tutelando algunos grupos como vulnerables de la sociedad. Una cosa es que un mayor de edad a conciencia y razonadamente decida consumir cannabis, y otra cosa es que se empiece a influir en quien a lo mejor como sociedad consideramos que no tiene su discernimiento bien formulado todavía, ¿no? Ujú. Entonces no puede ser enfrente de menores de edad, y en lugares públicos no sin la anuencia de los terceros ahí presentes. Esto es, si vas a fumar en un lugar donde hay más personas, y es casi, aquí la Corte estableció una regla como de cortesía o de civilidad. Sí. Así como pasa con el cigarro, pues también con la marihuana, ¿no? Si Ujú. estamos en un lugar público con más personas, pues que no se moleste a los demás. Ahora, lugar público es digamos, en la banqueta, por ejemplo. Bueno, pues no lo sabemos, eso se dejó a la interpretación de cada uno. Yo creo que como en la regulación del tabaco y del alcohol, pues se va a tener que prestar a muchas reglas de razonabilidad y vamos a tener que ir definiendo las reglas del juego conforme vamos avanzando. Claro, Pero porque pues uno no eso no se define. puede destapar una cerveza e írsela tomando digo, no sé si esté bien o esté mal, es decir, no viene al caso pronunciarse sobre eso. El hecho es que está prohibido, pues, ingerir alcohol incluso dentro de un vehículo estacionado en la calle. Sí, claro. Entonces, yo creo que aquí vamos a apelar a la razonabilidad de cada uno de los amparados y que pues, no sea en cualquier lugar, sino que sean lugares más o menos cerrados y donde sí se pueda conseguir Ajá. la aprobación de la gente que está cerca de ellos. Bueno, y finalmente, ¿qué conclusión sacas tú en términos de derechos, de Bueno, convivencia, y a lo mejor incluso en un sentido más amplio de lo que esto puede ayudar, de acuerdo con la visión de algunas personas, en reducir la violencia en México? sí, esa es una consecuencia muy importante de esta sentencia. Inmediatamente, la primera consecuencia es que los usuarios de cannabis ya no van a ser víctimas inmediatas de la violencia de Estado. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues ya no van a ser aprendidos, ya no van a ser sancionados, ya no van a ser privados de la libertad. Y Ujú. eso es una forma de violencia institucional. Y eso también es muy importante ya quitarlo. Esa capacidad coactiva del Estado debe ser la última herramienta del Estado. Se debe utilizar pues para crímenes que realmente afectan a la sociedad y no solo a uno mismo. Pero de forma indirecta también es un mecanismo para quitar la regulación al crimen organizado, porque ellos son los que de facto regulan el cannabis y su acceso y de otras drogas, y que sea el Estado el que lo regule. Entonces, en cierta forma, ya se va a quitar el control sobre ese tipo de sustancias al crimen organizado para que sea el Estado el que esté a cargo. Pues Andrés, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Pascal. Un abrazo. Gracias, Andrés Aguinaco, abogado constitucionalista. Bueno, ¿qué piensa usted de este tema?